Muy bien. Estamos otra semana más en nuestro podcast. Esta semana toca tema de desarrollo. En concreto vamos a hablar sobre la arquitectura REST, las ventajas e inconvenientes que puede tener REST. Vale, dicen que se escucha un poco mal. ¿Se escucha mejor ahora? Ender HD58. Bueno, de todas formas, eso es un problema que estamos trabajando, pero si poco a poco, si veis que se escucha mal o lo que sea, decírnoslo en el chat que estaremos atentos. Vale, vamos a hablar sobre la arquitectura REST y las ventajas e inconvenientes que tiene su uso desde el punto de vista del front y desde el punto de vista de desarrollo backend. En este capítulo estamos contando con la presencia de Gabriel a mi izquierda. Preséntate. Hola, me llamo Gabriel, soy el representante de Front. Nadie ha querido venir, entonces he venido yo a dar caña. Vale, y a mi derecha tengo a Paco. Preséntate. Bueno, yo soy Senior Backend Developer y vengo aquí a dar un poquito de apoyo al back. Vale. Vale, lo primero que quería comentar es qué es realmente un API, porque entiendo que habrá gente que sea un poco más lega en la materia y no conozca realmente qué es un API. La definición en inglés de API es Programming Interface. ¿Qué quiere venir a decir esto? O sea, la interfaz a través de la cual nosotros accedemos a la información de un servidor. Bueno, un servidor no, en general de una plataforma. Sí, o incluso de un aplicativo, no tiene por qué ser solo acceso a datos. API REST en este caso es un acceso a datos. Luego hay, como comentábamos antes, Gabriel y yo, que puede ser simplemente acceso a funciones de una librería o acceso de distintos algoritmos o funciones dentro de una librería, ¿no? Al fin y al cabo es simplemente una capa de acceso. Si tuvieses una arquitectura de microservicios, si por ejemplo un poco más cerca y un poco más. un microservicio tuviese que hablar con otro y no tendría que hablar con el front, pues hacen lo mismo, una API que al final es un contrato. Y bueno, yo al final en front puedo hacer APIs con vosotros, pero también las hago con diseño, ¿no? Claro. Porque al final hago un contrato con ellos que debo cumplir. Vale. Esa es la idea. Un poco así en general, ¿qué tipo de API existe? Porque básicamente nosotros siempre tienes que hablar un pelín. Y a subirte un poco la ganancia ahora, pero igual procura acercarte un poquito. ¿Qué tipos de APIs hay en general o qué tipos hay a nivel servidor web? En general un poquito, porque al final, por ejemplo, aunque esté un poco en desuso ya, porque es una tecnología que está bastante anticuada, que se aplicaba para web services o que al final transferir información por XML, que esa es la limitación que te daba. Tenemos también otro tipo de aplicaciones ahora, GraphQL. En general existe una gran variedad de tipos de interfaces de las cuales acceder a esos datos. Pero nosotros en concreto en Streamloops utilizamos la arquitectura REST. ¿Qué es REST? ¿Alguno se anima con la definición de REST? Sí, REST significa Representational State Transfer. Y no es nada más que una forma de representar y transferir unos estados, unas entidades y esto no siempre se consigue, pero para intentar acceder a los datos de una manera ordenada y que todo el mundo entendamos. Luego explicaremos los problemas que trae esto, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Recursos a los que poder acceder, tanto para crear, para hacer el típico CRUD, crear, obtener, updatear o borrar y bueno. Vale, entonces, al final nosotros a esos recursos accedemos a través del protocolo HTTP con los verbos que tiene, los 200.000 verbos que tiene, de los cuales al final siempre usamos 3. Sí. Podríamos usar 2, ¿sabes? Seríamos más felices. Bueno, eso podríamos discutirlo toda la tarde. Eso es muy no, uno de los... Ese es el problema que siempre tenemos con el front, que bueno, a mí dame un punto pero al final no se puede, ¿sabes? Porque es un descontrol. Los verbos al fin y al cabo están para proteger un poco ese acceso, porque aunque aquí nosotros al fin y al cabo la API es privada y nosotros tratamos los datos y bueno, yo te puedo decir, Gabriel, no hagas esto, aunque se pueda hacer, no lo hagas. Al fin y al cabo, los verbos están para proteger y que se sepa y se asuma qué puedo esperar de ese endpoint en concreto.
Yo tengo un get, sé que no voy a modificar ningún dato. Sé que si tengo un put voy a modificar un dato. Si entráramos en put y patch, es una conversación mucho más larga que yo creo que hay diferencias y que se puede usar y que tiene un sentido. Lo que hay que evitar es usar un patch como si fueras un idiota, que eso es lo digo así porque es un post que leí una vez que era no uses patch como si fueras imbécil. No, pero entonces es simplemente una manera de proteger el acceso a esos datos y forzar, entre comillas, ese contrato que si fuera por nosotros y por ir rápido, muchas veces no lo cargaríamos y nos daría igual. Claro. Básicamente. Vale, nos preguntan desde la audiencia que si al final nosotros tenemos nuestra propia API. Sí, nosotros desarrollamos nuestra API. De hecho, Paco y yo trabajamos en el de la aplicación, que sería el API realmente, Sí, que es el punto de acceso a los datos de la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de lo que hemos dicho, verbos HTTP, post, put, delete, patch, etcétera. claro, sí. Además esa pregunta, me imagino que lo preguntáis porque muchas empresas tienen APIs. Pero hay que diferenciar lo que es una API privada de lo que es una API pública. Ajá. Una API privada obviamente es... Si por ejemplo el servidor no es un o sea, si la aplicación, la arquitectura no es una arquitectura monolítica, sino que usamos, como usamos nuestro caso, que tenemos partido el front del back y se deployan en servidores distintos y son tecnologías totalmente distintas, hace falta un protocolo de comunicación y hace falta una forma de comunicarse. Para eso usamos la API, ¿vale? Hay APIs privadas, en este caso como es la nuestra, y luego, que todas las empresas tienen APIs privadas, y luego APIs públicas, que eso es otro tipo de contrato, es información que nosotros es sensible que podemos dar a los clientes, es otro tema. Que eso esa información al final abierta a todo el mundo, se puede restringir su uso bajo distintos tipos de suscripciones de pago, permiso, etcétera. Pero en general es un punto de acceso a tu información que ofrece a terceros. Abiertamente a terceros. Claro, como puede nosotros ser Twitch, ahora mismo en la API que tenemos exclusivamente privada, que se utiliza entre el servidor y entre el frontend, que es el cliente, y la base de datos. Totalmente. Básicamente es el punto de acceso que tenemos nosotros. Vale, entonces, al final REST se arquitecta en base a recursos. Nosotros vamos a tener un recurso base al que vamos a traer, por ejemplo, cartas. Esas cartas, cada carta va a tener su identificador. Vamos a poder acceder al identificador particular de esa carta y vamos a poder acceder al conjunto de las cartas, a la carta en concreto, y dentro de la carta en concreto, en algunos casos vamos a tener acciones que más sus recursos dentro de esa carta que vamos a poder dar. Claro. En concreto de nuestra aplicación desde Streamloops. Igual que digo carta, pues el usuario, colecciones, etc. Y muy importante no confundir, porque estamos hablando aquí de arquitectura REST. Yo no soy muy partidario de usar esa forma de uso, porque sé que hay gente que lo usa y puede ser que esté bien, porque puedes usar REST con una arquitectura SOA o una arquitectura de microservicios. O sea, quiero decir, nos estamos refiriendo solo a la parte de cómo tratamos nuestro acceso a datos, ¿vale? Sí, digamos cómo construimos y REST lo que hace. Básicamente, bueno, por si hay algún programador en la audiencia, REST no es ni un framework ni es nada, es simplemente un contrato hablado de una forma de un protocolo, básicamente, que no, o sea, realmente no es un protocolo oficial, pero es una forma básicamente de que todos hagamos las cosas de la misma manera. Vale, entonces, tú como frontend, ¿cuáles son las ventajas que le ve a REST? Las ventajas de REST están clarísimas, que lleva varios años ya. Yo, por ejemplo, desde que empecé a programar ya hace 5 años, menos alguna vez que me ha tocado tocar SOAP, ha sido todo respuestas con JSON, ¿no? Ya es un estándar que todo el mundo conoce. Uno de los problemas es que igual un sitio que vayas nuevo, igual lo utilizan de diferente forma, usan GTOAS, que es un poco más estricto y te lo tienes que estudiar, pero al final es un estándar. Al final tú sabes que vas a hacer un get al usuario y te va a devolver los datos del usuario. Si haces un put lo vas a actualizar, si haces un post vas a crear uno nuevo, y si haces un delete pues lo vas a eliminar. O sea, al final crea un vocabulario, ¿no? Común entre back y front. ¿Qué problema le veo? Bueno, tiene otra ventaja, que es que versionada,
Que, bueno, Al versionada si final, tú quieres. el Claro. versionado al final eso no es tanto de REST en sí mismo como de la organización propia del Sí. equipo que gestiona Claro. esa API. Pero Al bueno, final, viene muy de la mano de la pregunta que nos están haciendo. Y, Nos están preguntando que si en REST no se puede modificar, o sea, que si REST no se puede modificar, sino tiene una restricción. O sea, uno de los. realmente esa es tal vez una de las taras más Sí, graves que totalmente. tiene, porque es cierto que tú no puedes modificar ese contrato es fijo y tú dentro de ese contrato tú defines, oye, cuando tú me pidas una carta, dentro de una carta te va a llegar esto y esto. Y esto es lo que te va a llegar y esto es así, es impepinable. Entonces, tú, si quieres modificar eso, posteriormente vas a tener que hacerlo y vas a tener que cambiar el contrato, etcétera. Eso al final es realmente una de las mayores desventajas que pueda tener REST. Claro, y que no respecto a otras alternativas de las que vamos a hablar ahora después. Y que no está restrictivo a nivel. Por eso decía que no es un framework, una librería. Es y muy entrecomillado, un paper. Al fin y al cabo es una forma de cómo deberías trabajar. Pero no hay. La restricción depende de los desarrolladores en este caso. Con lo cual, nosotros intentamos usar REST estricto. Pero es muy fácil no ser estricto con REST y a veces cuando tienes mucha prisa o cuando quieres hacerle algo muy rápido o a veces simplemente por despiste, puedes cargarte ese contrato, esa forma, eso estricto que es REST, porque no es Claro, una obligación. No solo realmente, o sea, por velocidad, sino también por necesidades que pueda Sí, tener claro. el cliente que va a hacer uso de tu aplicación, que dice, oye, es que yo necesito esto y lo necesito porque que si no puedo trabajar. Pues a lo mejor dice, vale, pues en vez de decirte haz 3 llamadas a mi aplicación, dentro de la misma me salto un poco la arquitectura RESTful y decido ser un poco más laxo con el contrato que estoy teniendo contigo con respecto a REST y darte lo que necesites. Pero más que nada al final por necesidades que pueda tener el cliente que va a hacer uso de esa API. Claro, yo no soy ni mucho menos muy estricto con eso, pero hay mucha gente que diría que si... O sea, REST está muy pensado, lleva muchísimos años, no sé exactamente cuántos años, pero si no puedes usar REST bien es porque la arquitectura de tu proyecto no está bien y podría ser realmente algo lo has planteado de una manera incorrecta o sea, es como una serie de catastróficos errores que te han hecho que al final no puedes hacer lo que te están pidiendo. Respecto al año, acabo de mirar en Wikipedia, se originó el término REST en el año 2000. Al final son 20 años desde que se empezó a utilizar ese término hasta su uso ahora, que quieras que no, una tecnología que ya, o sea, un tipo de diseño que ya lleva 20 años en el mercado, tiene su bagaje, ¿sabes? Y al final tiene el respaldo que te da la comunidad, aunque realmente la explosión que dio será desde 2014, 2013. No, antes yo llevo programando, o sea, yo ya he usado APIs desde en 2010. Claro, porque Sí. al final, ¿por qué pegó el pelotazo que ha pegado REST y por qué tiene una de esas ventajas? Porque como tú has dicho, utiliza JSON. yo Al creo final que eso, el JSON lo que te da es la ventaja que tiene todo el frontend, que son prácticamente yo que creo- el 80 al 95% de los frameworks de desarrollo frontend son con JavaScript. Eso yo diría que el 100%, porque no hay... Alguno habrá que sea de... yo creo No, que si la no lo usarás. explosión Bueno, puedes fue usar... cuando las aplicaciones móviles, porque al final necesitabas un Exacto, pack, totalmente. una aplicación móvil necesita llamar a un servicio, no se despliegan pues una en la App Store, otra en la de Android y el back por otro lado, y al final tenías que acceder a esos datos. Y yo me recuerdo que la primera vez que tuve que utilizar una API REST era para eso, para una aplicación móvil hecha en Córdoba, porque no había otra. Claro. Y eso es lo que hay. Una forma básicamente de condicionarnos todos y hacernos algo, bueno, intentarlo por lo menos de que todos hablemos una misma forma de trabajar. Pero a veces es complicado y vamos a hablar de lo complicado que es y por qué han salido otras tecnologías para ayudar un poquito. Una de las ventajas, ¿hay que seguir con las ventajas? Sí, bueno. Ventajas. Otra de desventajas que tiene REST en mi caso es, en mi experiencia, es el uso de múltiples endpoints para obtener, porque quiero decir, si tú te pones a nivel datos, simplemente es muy fácil separar los datos de un usuario, los datos de una compra, los datos de lo que sea. Pero a la hora de la verdad, tú estás viendo una página y estás viendo tus streams aquí a la izquierda, estás viendo los cofres que tienes aquí a la derecha, estás viendo las cartas que tienes aquí enfrente y estás hablando de un conjunto de recursos
que si respetamos mucho REST, tenemos que hacer 3 o 4 peticiones. O juntar, o sea, no respetar REST y hacer una petición multirecurso. Que allá depende de cada uno lo que considere que si es posible o no es posible, si es más estricto o no es más estricto. Y para mí es uno de los problemas. Yo, a nivel de rendimiento, dependiendo de las peticiones que tengas, puede ser un problema. A nivel de trabajo también puede ser un problema. Y bueno, puede traer, eso trae, por lo menos en mi caso, ha traído otros problemas después, como por ejemplo necesitar, cada contrato tienes que definirlo muy bien con el front, cada cambio que necesitas en el front tienes que tener un back que lo haga, y hay un poco de fricción ahí, y eso puede ser por mala organización, puede ser porque no se han gestionado bien los contratos, un montón de historias, pero hay un poco de fricción ahí que hay que reparar. Y luego hay que acordarse que la gente de back tienen que actualizar el Swagger. Por supuesto, eso es otra, eso es una faena que es obviamente es error nuestro. Sí. ¿Qué te parece a ti actualizar Swagger, David? Cuéntanos aquí para todos, ¿qué te parece actualizar Swagger? Mira, actualizar Swagger en realidad a mí me ayuda, en el sentido de… yo es lo primero que hago dentro de cada tarea, porque al final es lo que me va a obligar a decir, vale, yo ya tengo un contrato hecho que lo voy a pasar al front y el front ya sabe cuál es el contrato que va a tener que hacer. Eso da pie a que, sí, puede ser que luego… por falta de conocimiento, por errores, por lo que sea, ese contrato cambia. Pero en realidad van a ser cosas. No es como yo te hablo a ti directamente, oye, Gabriel, el contrato que te voy a decir va a llevar esto, esto y esto, y ya 2 semanas después, cuando tú te pongas a trabajar en eso, a saber quién cojones se acuerda de cuál era el contrato que habíamos firmado. Realmente, si tú ya tienes la documentación hecha desde el primer día, pues coño, tú le dices, pues corre y míralo en la documentación. La verdad que el Swagger en equipos pequeños, por ejemplo como el nuestro, no es tan importante. Pero en equipos súper mega grandes, que el back casi no habla con el front y tiene que haber otros canales por donde pasa, si no tienes el Swagger actualizado, de repente tienes un error en el front y dices, pero si yo estoy sincronizado con el Swagger. O diferentes tipos horarios, o el back trabaja por la noche y el front por la mañana. Ese tipo de cosas hay que tenerlas. Igual, que a lo mejor no es realmente, o sea, yo puedo decir, vale, Swagger realmente a lo mejor me toca un poco las narices, pero es por problemas que te da el propio software, la propia versión de Swagger o la herramienta que hemos elegido nosotros para hacer la documentación, pero no realmente por el hecho de documentar. Claro, lo que tengo el problema. Totalmente. El problema que tengo es por la herramienta que utilizamos nosotros. Totalmente. Porque eso ya sí que hay veces que me ha resultado un poco cansino. Sí, ¿no? Swagger, no sé si lo saben todos, Swagger es básicamente una herramienta que usa OpenAPI básicamente para documentar relativamente sencillo. Y digo relativamente sencillo porque la cosa se puede poner dura. Sí. La cosa se puede poner heavy. Pero básicamente para ayudarte a documentar. Sí. Swagger básicamente utiliza un lenguaje que se llama YAML, que lo que te hace es estructurarte tu fichero, y en ese fichero tú le dices a Swagger cómo va a ser la composición de tu API para que luego quien quiera pueda hacer esa documentación y diga, vale, pues si yo accedo a cartas, una carta va a tener X, X y X. Y ya está. Sí. Pero o sea, al final eso, simplemente documentar el trabajo que tú estás haciendo. Que siempre, al final, como siempre se dice por ahí, que la documentación es como el sexo, que más vale… ¿Cómo es? O sea, que mejor, la documentación es como el sexo, porque es bueno tener a uno aunque sea una mierda que no tener ninguno. Eso es la primera vez que lo oigo, David. Eso es una de las frases que he leído yo en internet siempre. Está feo decirlo. David, creo que nuestro CTO estaba escuchando. Ya, bueno, pero por eso el CTO sabe que siempre es bueno aunque siempre es mejor documentar que esté un poco mal hecho, pero por la documentación en la que acogerte. Claro. Yo soy muy particular, o sea, no soy muy partidario de eso, porque luego te encuentras con ciertas documentaciones que dices… A ver botón clic, que tienes que hacer control clic, ir al modo de módulos para ver qué está pasando, porque la documentación es totalmente… Como nos ha pasado hace 2 semanas, porque tú al final esos son problemas de precisamente no definir bien cuál es el contrato de tu API. Tú te descargas un módulo de una aplicación, o sea, un módulo cualquiera de la librería y dices, vale, ahora cómo utilizo tu librería. Y en la librería te dicen, bueno, mira, aquí tienes un ejemplo, pero luego no te dicen, es que para definir lo que tú quieres tienes 17.000 opciones más que no te las he puesto en la documentación. Pues, cabrón,
cabrón, esfuérzate un poco si quieres que se use, tu librería básicamente. se use. Y eso es uno de los motivos, este problema de la documentación. No sé si será el más grande, porque al fin y al cabo puedes ser estricto y cumplirlo, y con las pull requests cumplirlo. Pero es uno de los motivos por los que se empezó a pensar de, oye, no, pues no hay una forma de que la propia implementación de la API sea la documentación, porque eso sería maravilloso, ¿no? O sea, lo que yo tengo que hacer obligatoriamente para que esto funcione me genere una documentación. Que eso, al final, o sea, hemos hablado un poco de las ventajas y desventajas que nos supone la arquitectura REST, pero ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, una de las alternativas que ha sido uno de los boom de los últimos años ha sido GraphQL, que lo sacó Facebook cuando lo sacaría. ¿No? En 2014, eso sí que. 2014, ¿no? 2015, no sé exactamente. 2014, Yo lo empecé a usar en 2016 o 2017, no me acuerdo exactamente. El tema es que en Facebook probablemente se estaba usando desde antes. Sí, a ver, Facebook tendría un problema seguramente el que decimos. Tendría un problema de documentación, sobre todo cuando tienes 6 o 7 mil developers. Un problema de documentación, un problema de más. O sea, necesito hacer un cambio. Claro, porque imagínate un cambio que simplemente es necesito un dato extra. Sí. O haces una petición extra. 2015 salió. Y pegó un boom. Yo lo empecé a usar, pues entonces el año después. Y permite eso, permite lo que hablamos de documentar, que el propio, como te obliga a tipar las APIs, ese propio tipado te vale como documentación. Y la verdad que está muy, no solo como documentación, sino también como entorno playground, ¿no? Como entorno de juegos para probar, oye, esto cómo está pasando. Sí, oye, puedo poner aquí la query, puedo hacer aquí la mutación, me devuelves ya el resultado, no tengo que ir al Postman y configurar todo lo que tenga que hacer, ya lo hago todo ahí dentro. Y la verdad que declarar el esquema ya en GraphQL, que por ejemplo, qué sé, tú imagínate que tú estás trabajando en Node y yo en el front, yo podría ahí entrar y mirar lo que se está haciendo porque al final sigue la documentación de GraphQL y la librería, o sea, vale. es usar su app. GraphQL, para quien no lo haya utilizado, básicamente yo tengo un recurso y dentro de ese recurso yo le digo qué es lo que yo quiero recibir. A usuario y digo, en mi usuario yo quiero que me dé el nombre, la foto de perfil, su email, cuándo se creó este usuario y yo qué sé. Y cómo le gusta que le llamen en redes sociales. Y es más, o sea, tiene un nivel por encima, tiene recursos, pero realmente GraphQL a nivel inicial solo hay un endpoint. Una API, o sea, partimos de la base de que una API REST son un montón de endpoints. Un endpoint básicamente es una URL donde accedes a datos y tienes muchos recursos, ¿no? Tengo usuarios, tengo tal, y cada uno es independiente y totalmente agnóstico de los demás, entre comillas, si se hace bien. ¿Vale? GraphQL viene a decir, no, ahora solo os vais a comunicar con un verbo y a una URL. Absolutamente nada más. Que eso es básicamente un post, lo que hablábamos antes. Solo haces post, todo es un post. Un get es un post, todo a partir de ahora es un post. Y lo que hace es añadir un lenguaje, un query language, como podría ser SQL, para hacer lo que estaba comentando David, de usar diferentes recursos. Nosotros sabemos, ¿no?, que tú puedes tener un usuario y tener relacionado pues con las cosas que ha comprado, ¿no? Pues puedes decirle, dame los usuarios y quiero saber todos los cofres que ha comprado en Streetloots. Y si lo dices de una forma específica que han desarrollado, que es en JSON, es un clave valor, y él internamente sabe la conexión que tienen y sabe la relación que tienen, como podría hacer una base de datos, y se encarga de juntar datos. Entonces, es el front el que decide en cada uno de los momentos cómo necesita los datos y en qué manera. Porque Gabriel está haciendo ahora lo que sea. En la campaña de Halloween haces una cosa y necesito determinados datos porque me hace falta y no quiero hacer tres endpoints o no tengo esos datos. La escuela aboga por muéstralo todo y que sea el front en cada página el que haga una petición pidiendo todo lo que necesita. A mí cuando lo he usado, que bueno, lo he usado para proyectos personales y tal, lo que más me ha gustado, porque tú al final tú dices en la query, oye, quiero que me digas el nombre, el apellido y tal, ¿no? Y eso pues probablemente en otro sitio lo puedas reutilizar, ¿no? Los datos que estás pidiendo. Tú puedes al final hacer un fragmento y utilizar ese fragmento y hacer como una especie de spread, como si fuesen objetos y ir componiendo. Y la verdad que eso te da pues dinamismo, ¿no? Pero también te digo que GraphQL tiene sus ventajas y sus desventajas. Nos preguntan que si esas relaciones no es el backend el que se encarga de buscarlas en base de datos. Sí. Pero, o sea, de hecho eso es uno de los
peligros que puede tener GraphQL si no lo configuras bien, porque eso se puede ir de madre. Claro, hay un problema de performance. Yo he usado GraphQL en producción y uno de los problemas es hacer ese performance. Hay que diferenciar lo que son las relaciones de base de datos, que dependiendo ya si usas Mongo, usas MySQL y ese tipo de cosas, si los datos están relacionados, pero bueno, los datos pueden estar relacionados de otra manera. Y luego están en points que pueden estar relacionados a través de esos datos. Es el back el que los decide, pero al fin y al cabo el front sabe qué datos están relacionados. Ajá. Y con GraphQL permite relacionar eso, o sea, usar esas relaciones. Hay diferentes formas de usar GraphQL. Yo en mi caso, por ejemplo, lo tenía como API Gateway y el front se comunicaba con GraphQL y GraphQL hacía APIs, o sea, requests en REST a los diferentes microservicios. Eso es una forma. Entonces, si necesitaba 2 recursos, lo que hacía la API GraphQL es hacer 2 requests, esas 2 requests que te estás evitando tú, las hacía yo, ¿vale? Pero te permite unificar datos de manera que esa relación que, como bien dices, ya está hecha en el back, hacerla representativa a decisión del frontend. Entonces, quitamos el back de la ecuación porque no necesito, o sea, el frontend no necesita convencerme a mí de, Paco, necesito solo un endpoint, no puedo tener más de un endpoint por X, por B, por lo que sea. Necesito que me juntes todos estos datos. Yo tendría que hacer un endpoint específico. Con GraphQL, él tiene la posibilidad de hacer eso. Luego vemos que eso puede traer problemas de rendimiento, dependiendo lo bien o mal que se haga. Pero sí, ese sería el caso. Entonces, realmente, o sea, el problema que nos puede dar otras alternativas, como he dicho, de GraphQL son, pues sobre todo, decir, es que esto, si yo te dejo acceso libre a la base de datos, eso puede ser un sin Dios, pero claro, al final es cuestión de organizarte, pero realmente a nivel de performance, si por ejemplo tú utilizabas GraphQL, no difiere realmente de cómo se ejecutan las llamadas si necesitas hacer un API REST como tenemos ahora. Claro, porque el front va a seguir necesitando hacer toda esa cantidad de llamadas. O sea, mejora en el sentido de al front le dejas cosas más fáciles, pero realmente no es como que sea una mejora de performance. Pero sí que puedes tener una mejora de performance en el hecho de que, o sea, a nivel... Depende, esto se puede llevar muy al extremo, ¿no? Pero si tú hicieras 100 requests en una web porque pues, está mal hecha, ¿no? Tienes una página de requests en GraphQL, se haría una. Sí que es cierto que el back podría hacer 100 o podría acceder a datos. O sea, a lo mejor yo creo que sería una API directamente que tuviera los datos, acceso a datos, ¿no? Un monolito con GraphQL podría darse el caso de que fuera bien. Sí, pero se me ha ido porque he visto el vídeo, es muy random. Puedes tener ese mismo problema con REST a nivel de que mejoras performance. Sí, mejoras performance con GraphQL porque tienes más control y permite cachear determinadas cosas muy fácilmente, que no tiene que hacer el front y tienes que cachear recursos individuales, como hacemos, bueno, que puedes tener problemas si tienes que actualizar, cancelar la caché. Pero al fin y al cabo en REST también puedes tener esos problemas. Si yo te pido dame todos los cofres de no sé quién y esa query está mal hecha, pues con GraphQL también pasa. Sí. ¿Tenéis alguna otra alternativa que pueda ser posible a REST? Porque, o sea, más allá de decir, bueno, vamos a tirar todo, o sea, que el avance de REST y vamos a utilizar SOAP otra vez para... Claro, quiero decir, para mí SOAP ya es un... Sí, es el legacy. Eso es legacy, para mí hay gente que lo usa. Primero usa. No, pero hay muchos. Por ejemplo, PrestaShop. Tú si tienes que acceder a su web service, que al final hay muchos PrestaShops en el mundo y dices tú, pues... En la última versión que yo estuve, que fue hace 2 años y tal, que ya estaba copándolo todo, XML o nada. Y tú imagínate que, yo qué sé, igual quieres hacerte tú el frontend y el backend ya está y no puedes. De servicios de banca, Sí. todo el trabajo de consultora. Casi menos el BVA, yo creo que están todos. Claro. Ahí. De hecho, no solo hace poco, cuando yo estuve haciendo el bootcamp que hice el año pasado, uno de los servicios o sea, una de las aplicaciones que yo desarrollé durante el bootcamp, que era una puta mierda, pero hacía uso de un API de juegos de mesa. Ese API era con XML. No había forma de hacer que no fuese con ese... de hecho, es la API más grande que de juegos de mesa, pero si no era con XML te decían, te como mojón. Claro.
hay otras alternativas que son más modernas, que podemos estar hablando de WebSocket, no deja de ser una comunicación servidor-cliente. Al fin y al cabo, el WebSocket básicamente es lo que simularía un cable conectado entre el cliente, que es el frontend, y el navegador con el servidor. Y en este caso, cuando usamos WebSocket, es el servidor el que le dice al frontend cuándo están preparados sus datos. Oye, esto ha cambiado, actualízate. Pues, eso es una comunicación que también se está empezando a usar mucho, sobre todo para temas de chat y ese tipo de cosas es totalmente necesaria. Y podría ser es totalmente otro tipo de tecnología, pero podría ser otra forma de comunicación. Al fin y al cabo, creo que no se instituye, sino que colabora. Bueno, básicamente ayuda, tapa los agujeros que le faltan por faltar a GraphQL o tal. Bueno, GraphQL de hecho permite suscripciones, que básicamente es un WebSocket por detrás, y, bueno, y ese tipo de cosas. Pero bueno, podría ser otra forma de comunicación. WebSockets. O suscripciones, como le llaman en GraphQL. Se llaman suscripciones. Tú en suscripciones con GraphQL puedes establecer un WebSocket. Sí, no sé cómo está de avanzado, la última vez que yo lo usé, que fue el año pasado, estaban implementadas pero no estaban todavía releaseadas, si no recuerdo mal. Pero sí, pero básicamente te suscribes, lo que haces es el front se suscribe a un recurso y cada vez que ese recurso cambia, el front se entera. Imagínate eso para un sistema de notificaciones, ¿no? Que bueno es, o sea, no tienes que estar haciendo peticiones o... Pues Socket, la verdad, que está bastante guay si no tienes que soportar Internet Explorer. Pero como tengas que soportar Internet Explorer, ya estás jodido. Ojo, Socket, tío, que yo no sé, esa gente hace magia, consiguió que funcionara WebSockets en Internet Explorer 6. No sé qué tipo de magia hicieron, no sé a quién hackearon o a quién pagaron, pero ojo, funcionaba, Igual si tienes que coger y decir, tienes que hacer que tu aplicación funcione para Internet Explorer 6, a lo mejor tienes que plantearte decir, totalmente. Si no le llego al 1% de los usuarios que estén usando Internet Explorer 6, si es que lo hay, tampoco pasa nada. literal. Porque... Pero bueno, vamos a suponer que tú eres un tiburón y quieres todo el mercado, no quieres dejarte a nadie. Pero vamos, eso al final hay cosas que te tienes que plantear de decir. A ver, para mí menos de usuarios, creo menos de... De hecho, cualquiera que use Internet Explorer, quitando el último, ya directamente descartado. Ya no están no hay soporte, no hay ningún sistema operativo que use esos navegadores que tenga soporte. Para mí es cuestión de avanzar. Pero vamos, mínimo Internet Explorer a máximo, Internet Explorer 12 o 11, y de ahí ya te vas a Edge. Si no... hay hospitales aquí en España que tienen software médico y están en Windows Java X, 3. y tienen Windows XP porque no pueden actualizar. Pero es por culpa de Java. Y cuando te dicen, oye, tienes que hacer una aplicación para el sector médico y a ti te dicen que ese ordenador de Windows XP no va a subir, dices tú, estoy en la mierda. Yo hice una aplicación una vez que para hospitales y hoteles, que cuando fui a presentarla, yo la hice en Java, no me acuerdo si era 7 o Java 8. Y fui a explicar, le dices, pues me dijeron, sí, nos gusta tu aplicación, pero tienes que hacer que funcione en Java 3. Yo creo que no puedo hacer que funcione en Java 3 directamente. Bueno, vamos a ver si... Normalmente siempre al terminar el programa siempre preguntamos un poco a la gente que está viéndonos en el chat si tienen alguna duda o si quieren que resolvamos alguna duda en concreto ahora sobre desarrollo. Si nos queréis preguntar sobre marketing podéis, pero os contestamos lo que nos salga de la porque no vamos a tener ni idea de lo que estamos hablando. Creo que no hay API REST en marketing, creo. Pues sorprendería con la cantidad de cachivaches que utilizan. Sí, totalmente. Totalmente. Parecen hackers. Entre campaign, amplitud y sus historias. Sus historias de esta automatización, seguro que alguna hay que nos pueda coger y seguro que alguna tiene un API. Tienen sus contratos de comunicación también ellos, obviamente. Sí, la verdad que marketing tiene unos contratos de comunicación con frontes. Yo te pongo este script y ala, que funcione. Vale, bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta que hacernos, que pregunte, y si no, pues ya nos vemos la semana que viene, que tengo que confirmar, pero creo que vamos a hablar sobre diseño, analizando las colecciones de varios streamers. Guay. Sí, nos pregunta la patrona que si le he robado la voz a Darth Vader. Sí, definitivamente, yo soy el Lord Sith de la empresa. Sí, somos eso de las cartitas.
Bueno, fuera troleo, nos vemos la semana que viene, en horario creo que normal, a partir de las 4:30 creo que grabaremos y contaremos con el equipo de diseño, con Diego y con Patri igual, semanita. Nos vemos de la semana que viene y ya después de que viene cortaremos porque nos vamos de vacaciones de Navidad y ya también está bien. Que nos vayamos a ver a nuestra familia, a comernos un panetone y a ponernos gordos y borrachos. Nos vemos la semana que viene y gracias por haber estado por aquí. Gracias. Un saludo. Chao.